Sagola es un fabricante de equipos de pintura que comenzó su andadura hace ya más de 55 años, siendo un pequeño taller de subcontratación con 3 trabajadores. Una gran inquietud por desarrollar un producto y una marca propia hicieron que Sagola comenzase a fabricar equipos aerográficos. Conseguir las mejores condiciones técnicas con el fin de ofrecer la máxima calidad en los productos fabricados hizo de Sagola lo que es hoy en día, una empresa y una marca reconocida, no solo en el mercado nacional, sino en más de 80 países. La actividad de Sagola se dirige a diferentes sectores: carrocería, suministro industrial, construcción, decoración, ferretería y bricolaje, siendo las pistolas de pintura el core business, aunque posee una cartera de productos bastante extensa, la cual complementa perfectamente su producto principal. Sagola está homologado por los principales fabricantes de pintura a nivel mundial. Esta ventaja competitiva hace que comenzar a distribuir nuestros productos en un nuevo mercado sea más sencillo, ya que nuestros clientes saben que el producto que compran ha sido probado y homologado por su marca de pintura de confianza. En este proceso de internacionalización en el que llevamos inmersos durante más de una década, nos hemos marcado como uno de nuestros objetivos prioritarios para el año 2011 comenzar la implantación comercial en Francia. Esta implantación exige un primer paso fundamental, que es un análisis previo del mercado francés. Para ello, recurrimos a varias fuentes, entre las que se encuentra el Instituto de Comercio Exterior ICEX, en busca de algún estudio de mercado sobre el sector. De la misma manera, nos ponemos en contacto con asociaciones del sector y con las distintas cámaras de comercio para ampliar la información. Con esta información conseguida, junto con la que aparece en las diferentes webs y en revistas del sector, obtenemos una radiografía del mercado francés en cuanto a cómo se organiza la distribución. Una vez que conocemos quiénes son los principales actores en el sector de la distribución en Francia, el objetivo principal consiste en la identificación de los contactos que se ocupan de realizar las compras de los productos relacionados. Durante este proceso de consecución de contactos, accedemos a bases de datos externas, como puede ser Compact. De esta manera conseguimos una gran cantidad de contactos, tanto de particulares como de distribuidores. Pero debemos ceñirnos a los distribuidores. Por tanto, realizamos una captación de contactos selectiva. A medida que vamos recibiendo información de los contactos, realizamos una base de datos interna. Además de estas vías, hemos contemplado otras que nos permiten seguir aumentando nuestra base de datos, como son la inserción de una promoción en revistas especializadas como Le Ciel, Carrossier Reparateur o Profession Carrossier. En esta promoción sorteamos 20 pistolas y ofrecemos a los distribuidores un beneficio del 50% en todas las ventas. También es interesante conseguir una entrevista y poder realizar un reportaje sobre Sagola en alguna de estas revistas especializadas. Durante este proceso debemos posicionar mejor la página web para que aparezcamos en las búsquedas espontáneas francesas. Debemos diseñar una landing page para colocar otra promoción ligada a las pistolas. La punta de lanza de todo este proceso para conseguir contactos es la asistencia a la Feria Equipe Auto, Salón Internacional del Automóvil. Es una feria internacional que se realiza en París con carácter anual. Es el lugar idóneo para la consecución de contactos de distribuidores en tierras galas. Creemos que podemos conseguir mucha información en esta feria, así que nos ponemos manos a la obra. Durante la feria organizaremos diferentes eventos y promociones, y para ello contamos con un presupuesto de 60.000 euros. Para comenzar, informamos a los asistentes a la feria de un sorteo que se va a realizar en el stand de Sagola. Para ello nos centramos en nuestro público objetivo, que son los talleres, distribuidores y garajes. La información que nos interesa conocer es la razón social de la empresa, la dirección postal, teléfono, nombre y apellidos del contacto y cargo en la empresa. El sorteo tratará de un fin de semana en Bilbao, con una visita al Guggenheim y a la propia empresa. ¡Un lujazo! Durante la preparación de las actividades que vamos a desarrollar en la feria, nos ponemos en contacto con Renault y con el grupo PSA. Tratamos de introducirnos en sus centros de formación con nuestro material e intentamos que nos presten un coche. Con este cochazo como insignia, se realizará un concurso de pintura entre los diferentes pintores de carrocería. El concurso se realizará única y exclusivamente con nuestras pistolas. Así conseguimos que se familiaricen con nuestra marca. Al ganador del concurso se le ofrecerá un lote completo de nuestra gama de productos y un suculento premio, el viaje a Bilbao. De esta manera, creemos que dejaremos huella en la feria francesa. No debemos olvidar que nuestro objetivo es conseguir contactos.
Por eso, una vez finalizada la feria, debemos evaluar los resultados obtenidos. Es decir, debemos de seleccionar entre todos los contactos que hemos recibido, aquellos que realmente nos interesan, aquellos que correspondan al perfil de los distribuidores del sector, que luego nos puedan facilitar la venta en mayores volúmenes. Una vez que introducimos la información obtenida en nuestra base de datos, que por cierto va aumentando considerablemente, ya estamos preparados para elaborar ofertas a los que son nuestros clientes objetivos o target.